¿Cómo están, queridos amigos? Para mí es un gusto este reencuentro que mantenemos siempre a las 20:30 en esta línea horaria de nuestros canales, tanto de YouTube, Raquel Darwich TV, como de Vera TV. Bueno, ustedes ahí van a tener una programación constante de 24 horas, que se va renovando permanentemente. Pero en esta línea horaria de las 20:30 nosotros les ofrecemos a través del espejo entrevistas que tienen que ver con la actualidad, entrevistas que tienen un sentido muy específico, que es el que estamos atravesando esta pandemia, muchos con éxito, otros no tanto, algunos ya han quedado por el camino, un proceso que se venía dando y que se acentuó. Hay un aceleramiento de la pobreza y de muchas otras situaciones que a su vez provocan cambios en la sociedad que a su vez impulsarán los cambios políticos de los distintos gobiernos. Estoy ya en comunicación con una maestra de yoga kundalini, una maestra reconocida mundialmente. Ella vive en Chile, se llama Nam Midán Kaur Kalcha, y le damos la bienvenida. Gracias, Raquel. Un saludo para todos y todas. Namidam, ¿cómo estamos atravesando mientras tanto, este proceso que parecía que se iba a terminar de un día para otro? Luego aparecen las vacunas, hay expectativas de cambio, pero esto parece que llegó por un tiempo largo, porque vienen nuevas cepas y porque vienen nuevos desafíos para la economía, para la salud, para el bienestar. ¿Qué le está pasando al ser humano? Yo lo veo como un momento de crisis, de término, de un paradigma y el proceso entre medio para llegar a otro. Eso es lo que es el diagnóstico de culturas ancestrales que hablan de este momento que estamos viviendo. Y esto específicamente que estamos viviendo, para mí es parte de un sistema autorregulado, que es la vida misma, que nos está pidiendo que hagamos un cambio que comience desde la raíz del ser humano, para que realmente podamos vivir el mundo, la sociedad y ser las personas que realmente queremos ser, y no vivir en esta angustia y esta ansiedad y esta depresión que ha envuelto al ser humano en los últimos años, paralelo a este proceso de globalización, que realmente podamos ir dentro de nosotros y nosotras y encontremos las prioridades, encontremos quién realmente somos. Y este camino de ir hacia adentro forzadamente, para muchos y muchas es muy doloroso, porque no tenemos el hábito, porque no sabemos cómo relacionarnos con nuestro mundo interior y por lo tanto no sabemos cómo hacer el cambio. Entonces, cuando vamos adentro, nos encontramos con todas aquellas partes de nosotros no resueltas, sombras, penas, dolores que no hemos resuelto y no queremos estar ahí. Sin embargo, las circunstancias nos están empujando a que así sea. Y eso es tremendamente necesario para crear el cambio y tomar esta oportunidad que tenemos, que es tan necesaria para que nuestro planeta no colapse, para que el ser humano cambie de rumbo hacia una vida feliz, que es realmente el propósito de la vida. Ser felices. Las técnicas ancestrales predecían o hablaban de estos procesos de que se iban a presentar. ¿De qué manera? ¿Para depurar? ¿Para...? No sé, porque en realidad los que van quedando en el camino son los más débiles siempre, desde el punto de vista social. Y desde el punto de vista espiritual, bueno, también hay desafíos para los que de alguna manera pueden recurrir a sus propias fortalezas. Yo creo que el espíritu y
La identidad espiritual no tiene clases, no tiene separaciones de ningún tipo. Es algo que todos y todos somos parte de y tenemos las mismas posibilidades. Y eso es escoger quiénes somos como seres humanos. No se trata del estatus que tenemos afuera o la cantidad de dinero que tenemos afuera, que es nuestra medición habitual para medir la felicidad. Y realmente no tiene nada que ver. La felicidad humana depende de otros factores, depende realmente de qué tipo de seres humanos somos, cuán felices estamos, no por las metas impuestas por la sociedad, sino por lo consecuentes que somos con nuestros propios valores, que ojalá encontremos en nuestra propia conciencia. Pero eso es algo bastante difícil hoy día, porque no hemos aprendido cómo hacerlo. Entonces, realmente yo no creo que esta pandemia tenga que ver con una diferencia espiritual o que sea, digamos, clasista en ese aspecto. Evidentemente, la parte material, algunas personas van a ser afectadas, pero las crisis materiales van y vienen. Vamos a seguir vivenciando esto, van a haber más crisis económicas y el punto es, ¿cómo vamos a quedar parados después de esto? ¿Qué va a quedar dentro de nosotros después de una crisis como esta, de tal magnitud como la que estamos viviendo? ¿Vamos realmente a hacer el cambio que el planeta necesita? Esa es la cuestión. ¿Qué caminos puede recorrer la gente que de pronto se encuentra en esta situación? Algunos paralizados, otros desmotivados, sin encontrar ese motorcito interior, por miedo o por desconocimiento de ir hacia esas preguntas esenciales de quiénes somos, qué queremos ser y si realmente somos felices y qué deberíamos hacer o seguir haciendo para hacerlo. Lo importante es comprender que la crisis nos está rompiendo los paradigmas de lo que creemos que es la felicidad. Comprender que la felicidad tiene una dimensión mucho más profunda. Y eso es lo que espero vamos a experimentar al no poder ir afuera como estamos acostumbrados o hacer las cosas que estábamos acostumbrados a hacer, y esto va todavía a durar un tiempo más. Entonces, realmente estando con nosotros mismos, ¿qué es lo que nos está pasando? Inevitablemente vamos a ir hacia adentro de nosotros. El punto es cómo trascendemos ese dolor que podemos encontrar adentro y aprendemos a habitar dentro de nuestro propio ser, nuestro propio hogar, nuestro propio cuerpo, con agrado, con felicidad de estar habitándonos a nosotros mismos. No podemos ir afuera, tenemos que aprender a estar con esta casa, con este cuerpo. Hay muchas formas de hacerlo. Cuando nos encontramos con lo que tenemos en nosotros, a veces no nos gusta o a veces tenemos miedo de verlo, preguntarnos, ¿hay caminos? A mí se me ocurre, como tengo un rol muy, muy desarrollado de madre, que es maternarnos, como digo habitualmente, es decir, querer esa otra parte nuestra que no nos agrada, pero es nuestra, y bueno, y cómo recuperamos esa fuerza humana, ¿no? de ir hacia adentro para estar mejor hacia afuera. Nuevamente es una revisión profunda de nuestra forma de pensar. En darnos cuenta que dentro de nosotros se produce miedo, ansiedad, desagrado, dolor de nuestro propio pasado, etc.
Y eso es lo que tenemos que remirar, porque en realidad no son las circunstancias que vivimos, sino cómo las vivimos o cómo las guardamos en nuestro subconsciente lo que nos produce el dolor. Nosotros tenemos la opción de ver las cosas de otra forma. Tenemos la posibilidad de crear otra forma de pensar, una forma de pensar que no sea blanco y negro, sino más unitaria, donde nos permita rescatar todo lo positivo de lo que hubiésemos vivido, de lo que estamos viviendo hoy día. Si podemos rescatar las oportunidades, lo positivo, el aprendizaje de todo esto, entonces vamos a estar mucho más en paz, vamos a ser seres humanos mucho más sabios y sabias, porque la sabiduría y todas las cosas buenas humanas emergen de la calma, y la calma viene de la aceptación de lo que nos ha tocado vivir, de lo que estamos viviendo hoy día. Cuando podemos extraer el aprendizaje de todo, entonces ahí estamos felices, porque hemos ganado. Pero si seguimos pensando que hemos perdido algo, que hemos fracasado, y todas estas palabras tan limitantes que hemos aprendido para etiquetarnos o etiquetar nuestras experiencias, no nos hacen crecer y nos sirven. Y no son reales, porque la vida está dándonos infinitamente oportunidades para que podamos renacer, para que podamos seguir y cada día ser seres humanos nuevos, nuevas, con nuevas visiones, evolucionando. Entonces se trata de un cambio de mente, un cambio de paradigma, de cómo vemos las cosas. Porque al encontrarnos con todo esto, nos encontramos... Sí, perdón. Algo, mientras yo apuntaba acá lo mismo, aceptación. ¿Cómo llegar a la aceptación? La aceptación nace de entender la realidad. Si tú observas la naturaleza, si tú observas la vida, te vas a dar cuenta que la vida, todo lo que existe, existe con un propósito. Existe la polaridad, pero con un propósito. Entonces, las experiencias dolorosas que hemos vivido tienen un propósito, tienen el propósito de guiarnos y a enseñarnos qué es lo importante, qué valores queremos tener para no repetir esa experiencia. Y esos valores comienzan a ser nuestra guía interna. Entonces, aceptar todo lo que nos pasa, dejar de resistir el dolor. Hay que entender que hay una tendencia humana de resistir el dolor emocional porque viene de nuestra parte animal. El animal en nosotros rechaza el dolor, no quiere sentirlo, el dolor emocional. Pero en realidad, si nosotros nos hacemos más meditativos y meditativas, más tranquilos, vamos a aprender a darnos cuenta que las emociones son muy importantes para guiarnos a entender realmente lo que nos pasa. El problema, Raquel, hoy día en el ser humano, es que el ser humano no se entiende a sí mismo, a sí misma. Y por eso estamos sin energía, primero que nada, enojados internamente. No sabemos cómo crear armonía dentro de nosotros. Y ese es el problema. Entonces ahora tenemos una tremenda oportunidad para aprender a crear armonía. Como dije antes, habitarnos a nosotros mismos y nosotras mismas. Y eso, Raquel, ¿sí? Se aprende meditando. El camino para hacer esto es la meditación. ¿Por qué? Te explico por qué. Y les explico a todos. Normalmente, cuando nos relacionamos con nuestras emociones, con nuestros pensamientos, aquello que es doloroso lo rechazamos. No lo queremos ver, lo tapamos, evitamos verlo. Pero cuando empezamos a meditar, cuando practicamos respiración, por ejemplo,
Eso va a cambiar nuestra frecuencia cerebral y nos va a permitir tomar una actitud de desapego de eso. Nos va a permitir mirarlo desde otra perspectiva. Y al hacer eso, vas a poder relacionarte con eso de otra forma. Vas a poder definir, no, este soy yo. No tengo nada que temer. Perdono eso que pasó, me perdono, dejo ir, gracias por el aprendizaje. Puedo hacer este proceso liberador de la experiencia. Y eso nos llena de poder. Vamos entendiendo que tenemos las herramientas para, primero que nada, crear la energía dentro de nosotros. Esto es algo súper importante porque gran parte de nuestro problema es que no sabemos cómo crear la energía dentro de nosotros, la vitalidad. Y la vitalidad tiene que ver con esto que les acabo de decir, con aprender a ser neutrales. Cuando somos negativos y no podemos controlar la negatividad dentro de nosotros y nosotras, la energía se nos drena, porque perdemos todo el día tratando de darle vuelta. Nuestra mente, que es una herramienta, una computadora, sigue tratando de resolver el problema, y ahí es cuando gastas toda tu energía. Entonces, meditar realmente es la cosa más inteligente que un ser humano puede hacer, porque ahorras energía y la usas para la conciencia, para estar consciente de todo lo que haces, lo que dices y de ser consecuente contigo mismo. El problema es que tus emociones no controladas no te permiten ser coherente, y eso es lo que te quita la energía, te quita el amor propio, y todas las oportunidades no las ves. Aceptación tiene como consecuencia ese cambio de conciencia, y el cambio de conciencia hace que le demos el valor justo a esos sentimientos depresivos o acumulados durante el tiempo, ocultos allí, que no sabemos muy bien qué es, qué miedo, qué resabios de cuestiones no resueltas. Entonces, la conciencia aparece como la que ordena, ¿no? Así es, exactamente así es. La conciencia es la que nos permite filtrar las emociones que estamos sintiendo. Porque, ¿qué es lo que hacemos normalmente? Las rechazamos o las expresamos. Y todo tiene consecuencia. Entonces después, claro, nos devuelve la consecuencia y no nos gusta, y nos baja nuestro propio amor propio. Entonces, desarrollar conciencia es la cosa más importante hoy día para nosotros como seres humanos, para permitirnos observar las emociones y decir, a ver, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿De qué creencia viene? Y la voy a expresar, la voy a permitir y la voy a hacer parte de mí, o la voy a transformar en otra cosa. Y eso es poder interior. Me apunté por aquí, amor propio, restablecer el amor, que no quiere decir individualismo, que quiere decir saber que si no estamos bien integralmente, es muy difícil que estar bien nosotros y lo que hagamos en pos de que los demás estén bien, ¿no? En ese discurso de que todos queremos que todo esté armonioso, no va a suceder. Sí. Algo muy importante que me gustaría comentar, Raquel, es comprender que el ser humano desde hace miles de años no ha tenido poder ni externo ni poder interno. Esto es una realidad. Digo, la mayoría de la humanidad. El poder siempre ha estado concentrado desde hace miles de años y la mayoría no ha tenido poder. Tenemos que comprender que eso se inicia dentro de nosotros mismos, como dije antes, a través de este proceso, a través de conquistarnos internamente, de trascender el miedo. Y entender, por ejemplo, Raquel, que el miedo en realidad es una interpretación de la realidad.
la realidad no es mala ni buena. Lo que pasa es que nuestra mente no está pulida, no está trabajada lo suficiente. La mente negativa, que es una parte de nuestra mente, nos puede mostrar todos los peligros de una situación, nos puede mostrar lo que falta, lo que no estamos haciendo, pero no miedo necesariamente, ¿me entiendes? Cuando aprendes a realmente dirigir tu mente y trabajar con ella y usarla, entonces el miedo no te va a consumir. Vas a ver las cosas negativas, pero como dije, no necesariamente sumergirnos en el miedo o dejar que el miedo sea nuestra guía. Quiero que eso quede bien claro. De esa forma, nuestra mente se va a convertir en nuestra amiga y no en nuestra enemiga. El problema hoy es que el ser humano no tiene desarrollada su mente, su cerebro tampoco. Tenemos circuitos neuronales que nos hacen interpretar la realidad y caer en el miedo, en la ansiedad, en la depresión. Pero de nuevo, eso es una interpretación. El miedo es irreal. Aunque lo sintamos, es solo una interpretación. Entonces tenemos otras posibilidades para realmente empoderarnos internamente y ver las infinitas posibilidades de la vida. Por eso digo que el cambio realmente comienza por dentro y que liberándonos, aprendiendo a liberarnos del miedo, vamos a desplegar una energía increíble, primero que nada una vitalidad increíble y la capacidad de atraer oportunidades que ni siquiera imaginábamos. Eso totalmente lo pienso y lo vivo. ¿Qué caminos recomienda el yoga kundalini o la maestra Namni Dan Kaur Khalsa para ayudar a este proceso, ¿no? La respiración sé que es muy importante, pero, y ancla rápidamente, ¿no? el proceso, pero hay gente que no cree que eso sea suficiente. Yo creo que solo practicar una respiración una vez a la semana no va a ser suficiente. Hoy día necesitamos establecer el hábito y crear una nueva capacidad cerebral y nerviosa para poder tener el voltaje de cambiar la conciencia. ¿Comprenden? No basta solo con esto que yo estoy diciendo, que estamos conversando, Raquel. No, hay que realmente hacer un cambio a nivel físico, que nos permita lidiar con lo que estamos viviendo hoy día. Y ahí es donde la práctica diaria de, por ejemplo, que es lo que yo enseño, Kundalini Yoga, u otras técnicas te van a ayudar a que realmente cambies tu voltaje, cambies tu frecuencia electromagnética, que es lo que realmente va a expandir tu conciencia. Y eso lo hacen las prácticas, lo hacen las respiraciones, lo hacen las posturas. Todo eso, cuando tú lo practiques en forma permanente, cotidiana, ojalá, si realmente quieres un cambio de verdad, cotidiano, así como lavarse los dientes. Tenemos que crear el hábito para hacer esta transformación física, mental, espiritual que necesitamos. El rol de la mujer en estos tiempos, hay gente que pone el ejemplo, ¿no? Ayer me decía, me comentaban, la nueva primer ministro de Nueva Zelanda, se encerró a todos los políticos con decisión y dijo, de aquí no salimos hasta que encontremos y nos pongamos de acuerdo en una política para de aquí a 30 años, por lo menos. Y entonces yo le dije, bueno, ¿será que tiene que haber mujeres en el poder? Porque tienen otra forma, tal vez, no necesariamente, pero tal vez tengan otra forma de encarar la política. ¿Qué piensas? Absolutamente. Eso ya lo hemos conversado muchas veces y sabemos que la mente femenina tiene una perspectiva diferente por su constitución cerebral
y que eso crea cualidades diferentes, que no son mejores ni peores que la de los hombres, solo diferentes, que cuando son reconocidas las vamos a poner al servicio de la realidad que estamos viviendo y vamos a poder realmente hacer el cambio. Las mujeres tenemos cualidades únicas que tienen que ver con la estructura cerebral y que, bueno, ojalá las mujeres lo reconozcamos primero que nada, podamos comprender qué es eso que tenemos tan desarrollado y que los hombres también lo reconozcan para que podamos trabajar en equipo. Siento que las mujeres tenemos esos dones dados que vienen con nuestra constitución hormonal, bioquímica, y ponerlo al servicio del cambio, absolutamente. ¿Caminos prácticos te animas a compartir? ¿Quieres que como una meditación te refieres? ¿Algo así? Ok. Lo que tú sientas, lo que tú me interpretes, lo que tú interpretes, que sea bueno, un camino práctico. Bueno, mira, yo creo que hoy día en las redes está lleno de prácticas que la gente puede hacer. Solo decirles que hay que tomar la decisión. Una vez que tomes la decisión, realmente vas a empezar a sentir este cambio que todo el planeta está pidiéndonos a todos. A veces tenemos miedo de comprometernos en el proceso. Y tenemos miedo de comprometernos en el proceso porque no confiamos en nosotros mismos, la mayoría de las veces, que vamos a ser capaces de llevarlo. A ese nivel funciona la mente humana, a ese nivel de auto-boicot, que sabemos que tenemos que hacer algo, pero no lo hacemos y sacamos la vuelta porque no confiamos en nosotros mismos que somos capaces de hacerlo. Inconscientemente, es una trampa de nuestra mente muy grande, que nos mantiene siempre igual haciendo las mismas cosas. Entonces, yo principalmente les digo eso. No se auto-boicoteen. La cosa más importante en este momento es amarse a sí mismos. Realmente estar felices de quienes somos. Y eso es algo simple. Eso es algo que solo te involucra a ti, que claro, tiene que ver con todo lo que te rodea, pero te involucra a ti, solo a ti. Tiene que ver con tu propia autodirección, con el entender que la felicidad de ser tú mismo es lo que realmente tu ser está pidiéndote. Y que hoy día eso es lo que la vida nos está diciendo. El mundo no va a ser igual, el mundo va a cambiar de formas que ni siquiera imaginamos, pero nos podemos llevar de todo esto la alegría de haber encontrado a nosotros mismos y haber escogido por primera vez quiénes somos y qué queremos, y darnos cuenta que tenemos la fuerza para lograrlo. Y eso es lo que te da la práctica del yoga y la meditación. Eso, Raquel. Bien. Recuperando nuestra capacidad de ser humano, finalmente, ¿no? Pero esto que tú venías diciendo, de que es la primera vez que el poder puede estar en nosotros, es una mirada absolutamente revolucionaria, por decir algo. Sí. Lo que pasa es que, mira, podemos hacer otro conversatorio si tú quieres, y yo te puedo explicar cuál es la visión yógica de la evolución de la historia humana. Podemos entregar ese conocimiento ancestral, porque ahora no alcanzaríamos, pero podemos hacer eso para que comprendas de lo que te estoy hablando. Porque si no va a ser muy fragmentado. Lo que sí, recuperando lo que tú estás diciendo,
efectivamente, los últimos miles de años, digamos los últimos 2000 años, y especialmente los últimos 1000 años, el ser humano abusó del ser humano de la forma más brutal. Fuimos esclavos unos de otros en todo el planeta. Concentramos el poder desde hace mucho tiempo, sin importarnos los demás. Pero todo esto sucede por la conciencia humana. Y esto es lo que me gustaría poder explicar. Así que si quieres lo dejamos para la próxima reunión porque nos va a tomar la misma cantidad de tiempo que ahora explicarte cuál es la visión histórica de la historia humana, la evolución humana histórica, y lo podemos explicar a todos y todas. Y me encantaría, obviamente, que pudiéramos tener esa instancia. Yo te agradezco muchísimo, Namnidan, estos minutos que concentradamente han tenido tanta fuerza como para animarnos a desterrar los miedos y a mirarnos con compasión. Gracias. Gracias a ti, Raquel, y mucha fuerza, mucha inspiración en este cambio para todos y todas. Tenemos todas las herramientas dentro de nosotros y nosotras. Nos reencontramos pronto. Nos reencontramos. Gracias. ¿Salgo nomás? ¿Sí?